buenas noches, bienvenidos de nuevo una semana más a este Pueblo Abierto. Si la semana pasada iniciamos esas tertulias por municipios en los que íbamos a analizar la gestión que se había llevado a cabo durante estos años, tanto la gestión actual como la que proponen nuevas formaciones que se vuelven a presentar a las elecciones. Os recuerdo que la semana pasada hablamos del municipio de Ubrique, tuvimos aquí a su alcalde y a dos representantes de otras formaciones, en este caso PSOE y Partido Andalucista. Y esta semana trasladamos el foco de atención hasta Arcos de la Frontera, donde vamos a hacer pues el mismo análisis de gestión que hicimos en Ubrique, con el mismo cuestionario de preguntas que vamos a seguir haciendo en otros municipios. La semana que viene prepararemos el de Villamartín, pero sí que os debo de anunciar que para el miércoles en principio, digo en principio porque si hubiera algún cambio de última hora ya lo iremos anunciando, emitiremos un especial sobre un nuevo barómetro que se ha realizado en Arcos de la Frontera, donde daremos a conocer pues, los resultados que prevé ese estudio para esta localidad, para Arcos de la Frontera. Sería el miércoles y el jueves siguiente, el jueves próximo, sería esa tertulia sobre Villamartín. Pero como os decía, esta noche vamos al municipio con más población de la Sierra de Cádiz. Ya os adelanté la semana pasada que estaba previsto que esa tertulia fuera la primera de la comarca de la Sierra, por eso, por el número de habitantes del municipio, y finalmente improvisamos la de Ubrique. Tristemente hubo una causa bastante penosa que nos obligó a eso, tanto desde este programa como los diferentes grupos políticos de Arcos de la Frontera entendimos que era lo adecuado por el fallecimiento del que fuera concejal y candidato de Izquierda Unida a estas elecciones, Juan Bosco Navarro. Y bueno, la vida sigue, ¿qué vamos a hacer? Ya dimos las condolencias a la familia, nos reiteramos y hoy vamos a hablar de la localidad de Arcos de la Frontera como teníamos previsto la semana pasada. Agradecer a los 4 invitados que nos acompañan esta noche, que han hecho un hueco en sus apretadas agendas, sobre todo ahora que ya comienza el jaleo preelectoral, para acompañarnos y estar a vuestra disposición, en definitiva, la de los espectadores. Si os parece, vamos a comenzar presentando a las 4 personas que tenemos hoy como invitados y vamos a comenzar, como cada semana, por la izquierda de la mesa. En primer lugar tenemos al candidato por el Partido Socialista y actual portavoz del Partido Socialista, Isidoro Gambín. Buenas noches, Isidoro. Buenas noches, Antonio. A él lo acompaña a su derecha y a mi izquierda Antonio Ortiz, que también es candidato por 20 y actual portavoz de esta formación. Buenas noches, gracias. A mi derecha tenemos al alcalde de la localidad y candidato por el Partido Popular, José Luis Núñez. Buenas noches. Buenas noches, Antonio. Y a su derecha, las derechas y las izquierdas cambian según nos ven en la casa. A su derecha tenemos al portavoz y también candidato por Alternativa Independiente Progresista, Manuel Erdozain. Buenas noches. Buenas noches, Antonio. A la izquierda. Bueno, desde la casa sí, desde la casa pilla a la izquierda, desde aquí me pilla a mí a la derecha. Hemos establecido un turno de intervenciones en función, pues, ¿de qué? De que cada partido más o menos estemos en igualdad, cada uno tendrá 2 turnos de intervención de cierre. Hemos reservado el cierre final para el alcalde de la localidad, como estamos haciendo en cada municipio, y hemos establecido diferentes turnos de 3 minutos en principio para defender cada uno su argumentación. Intentaremos que más o menos llevar a cabo ese tiempo para que no se haga demasiado extenso esta tertulia. Como decíamos, diferentes temas que vamos a tratar. El primero de esta noche será servicios públicos y según el orden que hemos establecido tendría la palabra en primer lugar el portavoz de 20, Antonio Ortiz. Muy bien. Los servicios públicos hay que decir que es un derecho de todos los ciudadanos y como consecuencia pues también tenemos el deber de pagar los impuestos para que esos servicios públicos pues sean de calidad. Y mire, yo voy a leer algo muy rápido que dice que desde los servicios públicos municipales velamos por ofrecer y mantener unos servicios de calidad. En esta tarea usted como ciudadano también puede y debe implicarse si se observa deficiencia en el suministro, funcionamiento, conservación, mantenimiento, limpieza, hágalo saber. El problema en Arcos de la Frontera con el tema de los servicios públicos, sobre todo los básicos, que podríamos hablar del agua, es que ya se lo hemos vendido a una multinacional. Hace unos días acabamos de vender o de privatizar el servicio de la basura. Hemos privatizado el servicio de mantenimiento de jardines y zonas verdes. Hemos
privatizado algo tan básico como es la basura, viene una multinacional y lo ha comprado. Bueno, todo esto pertenece a los servicios públicos que en una ciudad o en un pueblo como el nuestro, pues deben ser de calidad y deben ser... Entonces, pues tenemos poco más que decir, porque si bajo los servicios públicos tiene que estar una buena gestión, pues humildemente pensamos de que la gestión no ha existido y que hemos tenido finalmente, debido a esa mala gestión, que recurrir a multinacionales como las que han venido a Arcos y han comprado un derecho tan básico como es el agua, y han comprado el punto limpio, han comprado el servicio de los jardines y zonas verdes, incluso la basura. O sea, una sociedad que no sabe gestionar o no puede gestionar su propia basura, malamente vamos, muy mal. Y nada más, los servicios públicos es lo que tenemos que decir desde Vente con Arcos. Tiene la palabra Isidoro Gambín. Muy bien. El posicionamiento del Partido Socialista con respecto a los servicios públicos está muy claro y además muy contundente, ya lo hemos expresado en varias ocasiones. ¿Cuál ha sido la gestión del equipo de gobierno con respecto a los servicios públicos del Ayuntamiento? Más servicios públicos fundamentales para la ciudadanía. Ha sido la privatización de servicios tan importantes como el del agua y el de la basura y parques y jardines. Y además, amarrado por muchos años. En el caso del agua, por 25 años, y el caso de la basura y parques y jardines por 10, con una prórroga de 5 años más, total 15 años. Y esto tiene y trae una trascendencia económica fundamentalmente para el ayuntamiento y para los ciudadanos. Con respecto al tema del agua, a los ciudadanos les ha costado una desproporcionalidad el aumento del recibo del agua. Lo hemos dicho por activa y por pasiva. ¿Qué ciudadano de Arcos no ha visto incrementado el recibo del agua a raíz de esta privatización? Pocos vecinos pueden decir que no han sufrido un sobrecoste en el recibo del agua, y con unos porcentajes desproporcionados, incluso llegando al 70%. Si incluimos la limitación de las bonificaciones, porque antes las bonificaciones se hacían a el titular del recibo y ahora las bonificaciones se hacen a la unidad familiar. Por lo tanto, habrá menos usuarios que tengan beneficio con esas bonificaciones. Y por lo tanto, es un sobrecoste económico para los ciudadanos en estos malos momentos de crisis económica que estamos viviendo. ¿Y qué vamos a hablar del tema de la privatización del servicio de basura y parques y jardines? Es que es increíble. Esta privatización va a ocasionar un sobrecoste económico al ayuntamiento que no puede asumir. Y no lo digo yo, lo dice el propio informe económico del señor interventor, en el cual nos dice explícitamente que el servicio de basura concretamente le cuesta al ayuntamiento 1.400.000 euros anuales, y ahora vamos a pagar un canon conjunto a la empresa de basura de 2.400.000 euros, es decir, 1.000.000 de euros más. Por lo tanto, tenemos que decir que ¿de dónde va a sacar el dinero el ayuntamiento? Si tenemos en cuenta que no estamos pagando la seguridad social, si tenemos en cuenta que no estamos pagando el IRPF de los trabajadores, si tenemos en cuenta que ya tenemos problemas con los proveedores y no podemos pagar a los proveedores, si tenemos que pagar un préstamo a los bancos de 21 millones de euros, ¿de dónde vamos a sacar ese dinero para incrementar el coste, el déficit económico de este ayuntamiento? Es radicalmente imposible que podamos aguantar esta situación económica. El turno de Manuel Erdozain de AIPRO. Bien, buenas noches. Quizá el portavoz del Grupo Socialista quiera que vuelva esta imagen Arcos de la Frontera, la imagen que nos encontramos en el 2011, punto limpio, por decir limpio, porque creo que es cualquier cosa parecida a un punto limpio, creo que deja mucho de desear, el punto limpio que nos encontramos en el 2011, agosto del 2011. Ahora los ciudadanos de Arcos saben cuál es su punto limpio. Me imagino que cuando hablan de servicios públicos, estos eran los parques y jardines en los que nos encontramos en Arcos de la Frontera, servicios públicos en nuestro pueblo, Parguera del Portichuelo, Parque Alfonso Arroyal,
Quizá cuando hablaba el señor Gambín de su preocupación por la privatización, querrá que volvamos a esta fotografía, la fotografía del antes de los parques de Arcos de la Frontera. Quizá podemos seguir volviendo la mirada atrás, porque creo que es bueno reflexionar en estos momentos. Quizá esta sea la imagen que quiera que volvamos en el 2011. Así podríamos seguir porque hay un sinfín de un antes y un después. Quizá está la imagen que quiere el señor Gambín y otros grupos políticos de la imagen del Portichuelo, las aceras levantadas, las aceras abandonadas, las calles abandonadas. Quizás esa sea la imagen de paralización, de dejación, de abandono que nos dejó el Partido Socialista en un caos. El Ayuntamiento de Arcos no, el pueblo de Arcos se paralizó y sobre todo en los últimos tiempos de la etapa socialista, todo se ha dicho. Está claro que cuando hablamos tenemos que hablar con propiedad y hay que hablar con fundamento y hay que hablar con números. Hablar por hablar, lógicamente, es muy fácil. Yo creo que lo más importante durante estos 4 años de gobierno, desde ahí, pero lógicamente, hemos implantado sobre todo algo muy importante en cuanto a lo que nos encontramos y a lo que vamos a dejar, porque lógicamente el pueblo tiene ahora la palabra. Hemos impregnado dinamismo, hemos impregnado estabilidad, hemos pensado lo más importante es el pueblo y antes que nada tenemos que dedicarnos al pueblo y a reactivar nuestro pueblo. Y en los servicios básicos generales, lógicamente, hemos hecho un esfuerzo enorme. Estamos hablando del agua. Hablar del agua y hablar, lógicamente, como habla el señor portavoz del Grupo Socialista, candidato del Partido Socialista, del agua, y habla del encarecimiento del agua, quizás él no está acostumbrado o no quiere ir, y en su condición de portavoz, y simplemente tiene que coger las tasas municipales que están en Internet, están en el boletín oficial, pues podemos comprobar cómo el agua durante la época del Partido Socialista subió un 70%, sin embargo, no recibió el ayuntamiento absolutamente nada. En el gobierno en el que he estado presente, la diferencia ha sido que la estabilización de los costes del agua, ahí están, y sin embargo ha habido en este caso, un canon de 12 millones de euros, 7 millones de euros en inversión que están en nuestras calles, el dinero del pueblo, el dinero de los ciudadanos, el dinero del agua está en las calles y 5 millones de euros, termino, en lo que son distintas inversiones que podría analizar. Y lo más importante, hemos tenido para hacer políticas sociales con respecto al agua, porque son más de 900 familias las que en estos 6 últimos meses no están pagando el agua, porque hacemos políticas sociales desde, en este caso, el gobierno municipal. Tiene la palabra el alcalde de la localidad. Gracias, Antonio. Hay mucha demagogia con respecto a la privatización de los servicios públicos, cuando la mayoría de las ciudades importantes de España, de Andalucía y de nuestra provincia de Cádiz, trabajan con las mismas empresas que este ayuntamiento. Empresas gobernadas incluso por ciudades gobernadas incluso por el Partido Socialista. Se ha privatizado el agua. Yo quisiera recordar, antes de Aqualia, quién gestionaba la concesión administrativa del servicio del agua, si no era una empresa privada, además con capital francés, Aqualia por lo menos española. Y es lo que vamos a hacer en nuestra intención de mejorar el servicio de recogida y la limpieza de nuestras calles, y la mejora todavía más si cabe, porque la verdad es que se ha hecho un trabajo importante en lo que es la mejora de los jardines, y ahí lo demuestran las fotografías, las imágenes. La memoria es frágil, y yo creo que es bueno recordar a los ciudadanos. Voy a hacer una exposición en Arcos de la Frontera para que sepan nuestros vecinos en el estado que nos encontramos Arcos. Yo quiero recordar la calle Soleá, como estaba reventada, parecía que había un terremoto. O la Plaza España, uno de los centros neurálgicos de nuestra ciudad, donde a diario se caían viandantes y vehículos tenían problemas por las grietas y el estado de abandono que sufría. Pero podemos seguir hablando de abandonos, de esos servicios públicos que también, por ejemplo, como el camping de Arcos de la Frontera, que es una realidad gracias a este ayuntamiento, de los servicios públicos que también a través de la cultura hay que ofrecer a los ciudadanos, como es el Teatro Olivares Fea. Ustedes tenían Arcos abandonados, ustedes tenían Arcos entrampados, y la situación que tiene este ayuntamiento es provocada precisamente por esa herencia que ustedes nos dejaron. Y por supuesto que hemos tenido que pagar a proveedores, y ahora habrá que pagarle a los bancos, pero eso ha sido una de las grandes y mayores satisfacciones que ha tenido este equipo de gobierno, gracias a este gobierno de la nación, que ha propuesto a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas, a los que también ayuntamientos suyos, señor Gambín, de su signo político, se han acogido para saldar las muchas deudas que tenían asfixiadas, ahorcados a muchísimos pequeños y medianos empresarios que abastecían y servían al ayuntamiento. Servicios públicos privatizados, como quieran ustedes llamarle, o concesiones administrativas a empresas acreditadas, con experiencia y solvencia suficiente como para gestionar esos servicios en Arcos
y en muchas ciudades que se precian de la provincia de Cádiz, entre ellas, les repito, como las que gobierna también el Partido Socialista. Y son empresas españolas. ¿Qué mal tienen? ¿Hay algo que impida que se pueda concesionar estos servicios? ¿O es que Arco es menos que Cádiz, que Jerez, que Sanlúcar o que otras ciudades de la provincia de Cádiz? Pues yo creo que no. Y lo que queremos es con esta apuesta de este equipo de gobierno, que lamentablemente ha habido un recurso, ha habido un procedimiento que al final nos ha dado la razón, vamos a poder mejorar ese servicio de basura con contenedores mejores, con camiones de cargas laterales, con medios nuevos que van a demostrar que también en el tema de la limpieza y la recogida de basuras hubo un antes y un después, como venimos demostrando. Y obra que se empieza en este ayuntamiento, eso es una consigna y los ciudadanos lo saben, obra que se empieza, se acaba. No se dejan a medio terminar, como venía siendo algo característico de esos 8 años del Partido Socialista. Una vez terminados estos primeros turnos de palabra, os recuerdo que tanto en este tema como en los siguientes, cada portavoz dispone de 1 minuto de réplica que puede utilizar para hablar de lo que se ha hablado o bien como segunda intervención. Así que comenzamos por el mismo orden que teníamos en este primer tema. Tiene la palabra Antonio Ortiz. No tenemos nada que decir, Antonio. Lo que teníamos que decir lo hemos dicho y creo que lo hemos dicho con suficiente claridad. Perfecto. Isidoro Gambín, del Partido Socialista. Sí, por supuesto que voy a replicar, evidentemente. Vamos a ver. Nadie me ha esgrimido ningún razonamiento al estudio económico que ha hecho el señor interventor, a las razones económicas que he esgrimido como portavoz del Partido Socialista. Nadie me lo ha dicho. Si vale 1.400.000 euros, según el interventor, el servicio de basura, y vamos a pagar 2.400.000, la imagen esa, señor Erdosain, la podemos lavar convenientemente. ¿Por qué tenemos que pagar todos los años, hasta 15 años, 1 millón de euros más, si económicamente el ayuntamiento no puede? ¿Y por qué de ese 1 millón de euros más todos los años podemos sacar una pequeña parte de ese exceso para mejoras de infraestructura? En este caso, compras de contenedores, compras de camiones, material de seguridad para los trabajadores, con una pequeña parte. Yo le digo yo a usted que con 1 millón, con el primer año de pago de cuota de ese canon de 2.400.000 euros, con ese primer año, con ese exceso de 1 millón de euros, ya tenemos arreglado el problema de la imagen que usted me dice, pero es que tenemos 15 años más. Y eso es una barbaridad. Y nadie ha argumentado que ese canon no se puede pagar. Y tendremos un conflicto económico y judicializado cuando no le podamos pagar a la empresa. Y esa es la cuestión. Pasemos la palabra. Que el señor Gambín ahora tenga, en este caso, siempre las lentes muy puestas para ver qué le ocurre en la hacienda local. La verdad es que es una pena que durante 8 años, que el señor Gambín fue gobierno durante 8 años, no tuviera el mismo cuidado. Habla de la seguridad social y la deuda de la seguridad social cuando entramos en el ayuntamiento era de 12.800.000 euros. En fin, hablábamos de deuda y hablamos de proveedores y este equipo de gobierno, y con mucho gusto, coincido, hemos pagado 21 millones de euros a proveedores, a nuestros empresarios para salvar muchos negocios. Pero el señor Gambín no se lee correctamente los documentos. Aquí está el informe al que hace mención y concretamente no son 15 años, son 10 años, probablemente 5 años más. Con lo cual hay que decir la verdad, no se puede mentir a la ciudadanía. Y en este caso, papel oficial, en vehículos va a haber una inversión de más de 1.600.000 euros, en contenedores más de medio millón de euros, en maquinaria casi 200.000 euros y una inversión anual en mantenimiento de 276.000 euros. ¿Para quién? Para nuestros ciudadanos. Tenemos que elegir si queremos seguir teniendo un servicio como el que heredamos, una empresa totalmente abandonada, quebrada, o queremos unos servicios públicos como los que ofrecemos desde ahí, pero en este caso y desde el gobierno que hemos estado. Un servicio público digno, un servicio público del que paga el ciudadano y se pueden sentir orgullosos. Y ahora se sienten orgullosos los ciudadanos de sus parques, de sus jardines, de su agua y en este caso de la basura. Dentro de muy poco espero que estén enormemente satisfechos. Pasamos la palabra. Hablando de servicios públicos, le voy a poner un ejemplo al señor candidato del Partido Socialista, que hay que recordar que perteneció a la etapa anterior, a los 8 años de gobierno socialista. Y que ahora me alegra que se preocupe por la economía de este ayuntamiento, cuanto antes no lo hicieron.
porque el despilfarro fue manifiesto. A las pruebas me remito, la deuda que heredamos de este ayuntamiento, el señor Ardozain ha citado 12,5 millones de euros, 45 millones en total, no se pagaban a los proveedores, no se hacía nada, un ayuntamiento endeudado. Fíjese usted, hablando de servicios públicos, el primer día que fui al despacho de alcaldía a trabajar, teníamos la luz cortada, 1 millón de euros. Esa era la preocupación que tenían ellos entonces por el ahorro. Ahora es él cuando se preocupa. ¿Y cuántas subvenciones que venían destinadas a proyectos que no se han finalizado, hemos tenido que devolver, estamos reintegrando, que nos ha costado el que nos retengan la patrica, la participación de los impuestos que nos corresponden por parte de la Junta de Andalucía? Sí, señor Romero, si aquí lo pone muy claro, si además en un destacado diario de Cádiz, el ayuntamiento alcense tendrá que devolver a la Junta las ayudas recibidas durante su mandato por proyectos que están inacabados, como el de la rehabilitación de las antiguas murallas y las conexiones wifi, por no decir algunos más, como el de la piscina cubierta, factura a la policía local, etcétera, etcétera. Ahora le preocupa al señor Gambín la economía de este ayuntamiento, y durante los 8 años de su mandato parece ser que le traía al pairo. Han hecho referencia durante sus intervenciones algunos a actuaciones, a obras que se han llevado a cabo en el municipio, y ese precisamente es el segundo tema que vamos a abordar. Os recuerdo, una primera intervención de 3 minutos, una segunda de 1 minuto. Os cuesta un poco más el tema del minuto, yo lo sé, todos habéis ido un poco, excepto Antonio Ortiz, que ha decidido no intervenir en esa segunda intervención. Según el orden establecido, en obras y demás actuaciones que se han llevado a cabo en el municipio, tiene la palabra Isidoro Gambín en primer lugar. Bien, yo ya sabía cuando venía aquí que esto iba a ser otra vez la misma historia, es decir, es pasar de los argumentos, de los temas, y hablar del portavoz del Partido Socialista, de Isidoro Gambín, que soy yo, cuando yo no he nombrado a ninguno de los portavoces del equipo de gobierno, ni al señor alcalde ni al señor Manuel Ardozain. Pero ellos están, sobre todo el señor Ardozain, está obsesionado con mi persona y con el Partido Socialista. Hablan del pasado, pero yo vengo a hablar de argumentos, y ninguno ha puesto una seria duda, ninguno de los datos económicos que yo he dado, y eso lo pongo de manifiesto. Vayamos con las obras y actuaciones. Yo tengo que reconocerle al señor alcalde que se han hecho muchas obras en Arco, muchísimas obras, pero también tengo que decirle que yo, como representante de la oposición, tengo como obligación fiscalizar la acción del equipo de gobierno. Y tengo que actuar con responsabilidad, y yo actúo con responsabilidad. Se han hecho muchísimas obras en Arco de la Frontera, a pesar de que existe un informe del señor interventor que dice que no se pueden realizar obras porque no hay liquidez. Entonces, esto es, digamos, que una imprudencia económica de gestión por parte del equipo de gobierno. Y yo no me invento las cosas, yo tengo argumentos, y cuando hablo con los argumentos por delante. Informe de intervención negativo. Asunto: no adjudicar nuevas obras e inversiones. Y dice el señor interventor que no podemos pasar por alto la grave situación económica que atraviesa el ayuntamiento, que se informa negativamente la adjudicación de gastos financiados con recursos propios, y que se aconseja rotundamente eliminar las obras con recursos propios. Y esto no lo digo yo, esto no lo digo yo, esto lo dice el señor interventor, que él es encargado de la gestión económica, de fiscalizar la acción económica del ayuntamiento, del equipo de gobierno. Y por lo tanto me preocupa que se esté derrochando el dinero de los ciudadanos, un dinero que habrá que pagar, una liquidez que el ayuntamiento no tiene. Yo creo que esto es una cuestión de gestión muy irresponsable por parte del equipo de gobierno, ya que el mismo interventor les está poniendo de manifiesto en un informe que el ayuntamiento no tiene liquidez económica. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo que estamos aumentando el gasto, que estamos aumentando la deuda. Señor alcalde, cuando ustedes llegaron al ayuntamiento en el año 2011, había 11 millones de deuda con la Seguridad Social. ¿Y cuánto hay ahora? Porque ustedes no han pagado Seguridad Social desde entonces. Evidentemente se habrá aumentado. Pero aún así, volviendo a las obras tengo que decir que se han llevado a cabo obras y totalmente innecesarias. Y la gente, la ciudadanía de Arco lo sabe. La obra de la corredera, ¿qué falta hacía arreglar la corredera? La obra de la calle Molino, que ha sido un desastre.
Señor Gambín seguirá en su siguiente turno de intervención. Vamos a Muy bien. pasar la palabra a Manuel Erdozain. Bien, bueno, yo creo que quizás los ciudadanos van a percibir en este debate lo que significa uno y lo que significa otro, el pasado, el presente, el futuro. Está claro que al señor Gambín le preocupa mucho los papeles, antes no le preocupaba absolutamente nada, una deuda de 45 millones de euros, una deuda de muchos millones, 21 millones con proveedores, pero creo que ese no es el dato. Los datos importantes es que el señor Gambín, si por él fuera, no haría nada, y efectivamente esa es la foto que quiere el señor Gambín. De nuevo la paralización, de nuevo el no hacer nada, la ineficacia y dejar las cosas sin hacer. Piscina público, monumento a la ineficacia, camping de Arcos, Teatro Olivares Vea, edificio de la policía local, muralla árabe, es decir, Partido Socialista, señor Gambín, coincide igual, en este caso, a paralización de nuestro pueblo. En este caso, AIPRO, ¿qué ha hecho AIPRO? Pues AIPRO tenía un pacto con nuestro pueblo, un pacto con nuestros ciudadanos. Hemos devuelto la alegría, hemos devuelto, dentro de lo que cabe, la ilusión, las ganas, la dinamización de nuestro pueblo. Y en este caso hemos hecho una infinidad de obras que han significado no solamente mejoras de nuestras calles, de nuestros barrios, de nuestra barriada, sino lo más importante ha significado que esas obras las han hecho nuestra gente que estaban desempleadas. Los brazos de nuestros hombres y nuestras mujeres han hecho posible que nuestras calles, que nuestros barrios se hayan transformado. Es decir, hemos conseguido un doble objetivo: mejorar nuestras calles, mejorar nuestro pueblo, y lo han hecho la mejor política social, que es a través del empleo. Fíjese usted, señor Gambín, un año entero, 2015, obras menores, 5.000 actuaciones en un año, 20.000 actuaciones menores en 4 años. No hemos parado en 4 años, pero si hablamos de obras menores podemos hablar de obras mayores, que necesitaría lógicamente 2 horas, no 2 minutos. Pero obras emblemáticas, Teatro Olivares Vea, como decíamos anteriormente, no existía el teatro, Teatro Olivares Vea, ahí está, para la cultura, edificios emprendedores, camping de Arcos, el camping de Arcos, que esta era la imagen del camping de Arcos cuando entramos en el ayuntamiento, totalmente dejado. Campo de fútbol del Santiscal, el que usted nos quiere para los niños del Santiscal y los niños de Arcos de la Frontera. La playita de Arcos, la que usted nos quiere, ahí está. La Casa de los Paletos, una maravilla, un auténtico espacio multicultural. El Ayuntamiento de Arcos, que es la estampa principal, era un bodrio. La Plaza de España, la calle Soleá, que efectivamente los vecinos de, en este caso, de pueblos blancos no podían salir de su propia barriada. 250 viviendas que hemos arreglado, en este caso en Juan Carlos I. Este era el estado de la vivienda de Juan Carlos I. Vaya usted, no ahora a encuentros en el barrio bajo, vaya usted a encontrarse hace mucho tiempo y pregunte usted cómo está Juan Carlos I. La conexión con el polígono industrial, el skate para nuestros jóvenes, la terminación de la escuela de hostelería, en colegios una inversión de más de 600.000 euros en todos los colegios, el último San Francisco, vaya usted San Francisco. Plaza del Cabildo, edificio inteligente. Señor y por supuesto, termino muchas actuaciones, muchas obras que han significado, insisto, un antes y un después en Arcos de la Frontera. Muchas gracias. Tiene la palabra. Yo quería decir que todo no se ha hecho con recursos propios, señor Gambín, y por mucho que le incomoden que hagamos cosas en Arcos por nuestro pueblo, por nuestros ciudadanos, eso no va a impedir que sigamos ilusionados en mejorar el día a día de nuestro pueblo, y que si tan importante es arreglar una loza que esté mal en la puerta de un vecino, como mejorar una calle, como estamos haciendo ahora mismo en la barriada de San Rafael, a través del Profea, con fondos que vienen del gobierno central, que vienen con fondos de la Junta de Andalucía e incluso de la propia Diputación de Cádiz, o como estamos haciendo en la cooperativa GECO. No todo sale del ayuntamiento, porque este equipo de gobierno se ha caracterizado también por una cosa: de salir a llamar a las puertas a pedir dinero, en la confianza de que esas obras se van a ejecutar, que después no vamos a tener que reintegrar las subvenciones como ocurría en otros momentos. Mira usted, ahí está la Casa de los Paletos, un edificio céntrico municipal en Arcos de la Frontera, totalmente abandonado, que daba vergüenza pasar por allí. Le invito a que vaya a verlo en el gran centro multicultural que lo hemos convertido, afortunadamente también con la colaboración de la Diputación Provincial de Cádiz. O también le invito, como no, a que venga a ver ya las obras iniciadas de ese gran proyecto, yo creo que de los más importantes en los últimos años de Arcos de la Frontera, como es el edificio Centro de Negocios, que Zona Franca en su primera fase ya ha adjudicado y que va a invertir nada más y nada menos que 2.700.000 euros. Eso no le cuesta al ayuntamiento ni un solo euro. Un proyecto que ustedes llevaban anunciando durante muchísimos años, pero que no fueron capaces de capitalizarlo y traer y hacerlo realidad. Al igual que esa inversión de la nueva conexión, el nuevo vial de acceso al polígono industrial, para acercar el pueblo todavía más a los empresarios y a los empresarios a su pueblo.
En definitiva, yo podría enumerarle, pues mire usted, el nuevo acceso al Santiscal, la iluminación de la peña, que también es una obra importante para seguir presumiendo no solamente de una peña bonita, del principal monumento natural que tenemos de día, sino también poder hacerlo de noche. 8 años se tiró a oscuras. Hoy, afortunadamente, con este equipo de gobierno, gracias también a la colaboración del Gobierno de la Nación y a la Diputación de Cádiz y a las buenas relaciones que este ayuntamiento ha mantenido con esas administraciones, hemos dado luz también a la noche de Arcos de la Frontera para seguir enalteciendo y embelleciendo nuestro municipio. Yo sé que a usted le molestará que hagamos obras, pero no nos vamos a parar. El nuevo almacén municipal es una realidad en el parque empresarial. El adecentamiento de, mire usted, el ayuntamiento de Arcos de la Frontera, ese edificio que está justo al lado de la jefatura de la policía local. ¿No tiene usted foto de ese edificio? Aquello daba vergüenza de que fuese el ayuntamiento de Arcos. Daba vergüenza, a mí me daba vergüenza como ciudadano decir, este es el ayuntamiento de mi pueblo. Hoy allí se puede ir con la cabeza bien alta. Tiene la palabra Antonio Ortiz. La plataforma ciudadana Vente con Arcos, nuestras obras y actuaciones con un concejal en la oposición se han limitado a presentar un proyecto económico para Arcos, porque creemos que Arcos tiene futuro, si sabemos gestionar y hacer las cosas de otra manera, a solucionar el problema principal, porque se han hecho muchas obras, es cierto, pero bajo nuestro punto de vista ni la playita, ni el campo de fútbol, ni las rotondas, ni muchas de las actuaciones que se han hecho han quitado el paro, y seguimos teniendo la ciudad con más paro de toda España. Esos son los resultados de una política, y son lo que se mide en política son los resultados, y los resultados que tenemos es que a pesar de tener, por ejemplo, el mes pasado más de 1.100 contratos, por supuesto, de empleo precario, Arcos de la Frontera vuelve a subir con el desempleo. Esa es la realidad. Todas las actuaciones estarán muy bien o no estarán bien, pero el segundo derecho que tiene el ser humano es el derecho a un empleo digno. Y en Arcos de la Frontera, con todas las actuaciones, todas las obras y todas las cosas que aquí el equipo de gobierno, el señor Núñez y el señor Erdozaín, durante estos 30 días que les quedan, pues dicen que han hecho en Arcos, la realidad es que hay niños en el umbral de la pobreza, familias que lo están pasando muy mal, y tenemos más paro que ninguna otra ciudad de España. Gracias. Tienen un segundo turno de intervención. Os recuerdo, un solo minuto, os lo digo por si queréis concretar lo máximo posible, porque si no, sabemos que es complicado. Tiene la palabra Isidoro Gambín. Bien, yo sé que ustedes, señores del equipo de gobierno, señor Erdozaín, señor alcalde, ustedes vienen a vendernos un mundo perfecto, y yo vengo a meter la pata. Pero yo vengo a meter la pata con argumentos y además con documentos. Ustedes han hablado de la piscina cubierta, muy bien, pero ¿qué han hecho ustedes con la piscina cubierta? Porque está tal cual estaba. Y además, lo siento mucho decir, pero la realidad es la que es. Informe de intervención, asunto construcción piscina cubierta. Y nos dice el señor interventor una vez más que el ayuntamiento no tiene liquidez para llevar a cabo la ejecución de la piscina cubierta. Desgraciadamente, que más quisiera yo que se hiciera. Porque dice, entre otras cosas, que hasta que no se garantice la financiación de los servicios obligatorios, no se deben dedicar recursos ordinarios a la financiación de inversiones. Porque dice el señor interventor, el ayuntamiento de Arcos no se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias, es decir, que me está dando el señor interventor, que es un funcionario independiente políticamente hablando, nos está dando la razón al Partido Socialista de todo lo que estamos escribiendo con papeles en la mano. Y además el señor interventor dice que el contrato con Traxa es totalmente nulo. Y es la realidad, y aquí están. Y fíjense ustedes, me habla usted del campo de fútbol de Santiscal, un campo de fútbol que el equipo de gobierno ha inaugurado en campaña electoral, en pre-campaña electoral. Y eso es una ilegalidad. Eso es una ilegalidad, pero el Partido Socialista no lo va a denunciar, como hicieron ustedes con el centro de día en el año no sé cuánto. El Partido Socialista no lo va a denunciar, por el bien de los niños. Pero la mala ejecución de un campo de fútbol, económicamente hablando, ¿cuánto le ha costado a los ciudadanos de Arcos, cuánto le va a costar a los ciudadanos de Arcos el campo de fútbol del Santiscal? Hablaba la información periodística el otro día de 280.000 euros. ¡Qué barbaridad! Si la adjudicación salió en un primer momento por 400.000 euros, 450.000 euros, y nos va a costar más de 1 millón de euros. Un campo que no tiene ni dimensiones reglamentarias oficiales.
tiene la palabra. Señor Armin, Sí. simplemente decir liquidez económica. Bueno, en 4 años no ha faltado ni una nómina en el Ayuntamiento de Arcos. El Partido Socialista, el señor Gambín, gobierno anterior, pasado, no solamente faltaban las nóminas, sino que los trabajadores estuvieron durante más de 1 año y medio a 5 horas trabajando porque no tenían para pagarle. Y hablan de liquidez cuando en aquellos entonces entraba el dinero a caños, los millones de euros, con los planes ZP, los planes Menta y los planes no sé cuántos que se inventaron. Bien, liquidez, la que hemos nosotros, en este caso, soportado, porque, insisto, no ha faltado ni una nómina, no ha faltado, como decía antes, la luz, absolutamente nada. Pero bueno, tenemos claro, aquí hay 2 modelos muy claros. Aquí hay un modelo que apuesta por el futuro de Arcos, que apuesta por solucionar cosas, y hay otro modelo que simplemente se preocupa de un número. Bueno, pues a partir de ahí, la realidad nuestra sigue siendo la misma. Hemos sido capaces de transformar nuestro pueblo, de transformar nuestros barrios, de mejorar nuestras calles, de hacerle la vida mejor a nuestros ciudadanos. Y todo eso, quien ha sido partícipe y protagonista han sido los propios ciudadanos. Está claro que un ayuntamiento no es, en este caso, una INEM, no es quien tiene que solucionar los problemas del paro. Eso es una falacia, eso es una mentira. Pero está claro que ayudamos, mejoramos. Y en este caso, le digo un dato, señor Romero. Entramos en el gobierno y estábamos en el umbral de los 7.000 parados. A día de hoy son 5.800, muchísimo, muchísimo. Pero se ha bajado 1.200 fechas, en este caso datos reales. Pero está claro que mientras haya un parado, en este caso, yo desde luego no duermo tranquilo. Pero mi preocupación ha sido, durante 4 años, buscar soluciones, buscar muchas soluciones en nuestro pueblo, dar trabajo, estar con la gente, ayudar a la gente y ojalá, insisto, que sigamos en ese camino, en el camino del futuro que queremos para Arcos. Señor Núñez. Señor Gambín, yo lamento contradecirle, pero no se hizo una inauguración al uso. Se abrió el campo y se organizaron una serie de encuentros entre escuelas deportivas y niños de distintas localidades. ¿Usted me ha visto a mí cortando alguna cinta o haciendo algunas declaraciones con respecto a ese día? ¿No sería este alcalde tampoco quien le denunció con la inauguración del centro de día a prisa y corriendo en plena campaña electoral porque había que decirle a los mayores, aquí tenéis un centro de día abierto ya, que después lo entregaron ustedes sin luz? Por las prisas, porque hacerlo en elecciones. Lo entregaron ustedes sin luz, igual que San Miguelito se les olvidó a ustedes de que ese edificio donde está la escuela de hostelería había que suministrarle luz. Nosotros tuvimos que poner el transformador, llevar la luz hasta el centro de día. Eso sí que fue electoralismo. Si usted ha oído ni una sola declaración a pie de campo de fútbol o cortar una cinta de este alcalde, le agradecería que la presentara aquí ante los medios de comunicación. No existió tal inauguración. Y habla usted de informe y habla usted cuánto costaron los otros campos de fútbol. Usted hizo un campo de fútbol que, por cierto, también daría mucho que hablar. Que algunos millones tuvo que pagar este equipo de gobierno a través del pago de proveedores. El Antonio Camacho. ¿Cuánto costó la remodelación? Los campos y las cosas valen lo que valen. Pero, hombre, los niños del Santiscal no son menos que el resto del municipio. Allí hay más de 3.000 familias viviendo y estaban jugando en un patatal. Ese patatal que a usted le gustaría, pero a nosotros no. Porque entendemos que nuestros niños hoy se merecen algo más. Y hemos apostado, y yo creo que los que mejor lo van a agradecer van a ser los niños, que son por los que tenemos que trabajar porque cada vez puedan practicar más deporte y llevar una vida saludable. Referente al empleo, ¿verdad? No, estamos concluyendo el tema de obras y actuaciones. ¿Quiere usted hacer uso de su segunda intervención? Ya se han hablado de muchas obras y muchas actuaciones, lo que he dicho al principio, ¿no? Pues que por muchas obras y actuaciones que haya, mientras haya gente en el umbral de la pobreza y personas que lo están pasando mal, pues yo creo que no tiene sentido que aquí ante las cámaras estemos presumiendo de todas las actuaciones y obras, cuando lo más básico, que es el empleo. No estoy de acuerdo con el señor Erdozaín. Él ha dicho 5.800, no es cierto, son 6.000, pero a eso le tiene que sumar usted el empleo precario de los 1.100 contratos que se han hecho el mes pasado. Con lo cual estamos en 7.000 desempleados en Arcos de la Frontera. Vamos a hablar de hecho las estadísticas y los datos oficiales... yo no le he interrumpido, señor alcalde, yo a usted no le he interrumpido. Un segundo a todos, si vamos a hablar de empleo... El empleo es el siguiente tema. Que es que aquí no estamos en un pleno. Y llevo 4 años soportando a estos dos señores riéndose de mí. Y hoy no lo voy a soportar. Un segundito. Vamos a hacer una primera pausa para la publicidad y a la vuelta hablamos de empleo y de asuntos sociales, que son los siguientes temas que tenemos para esta noche. Hasta ahora.